Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, maestra, buenas tardes. Sí, sí, se escucha perfecto. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también, miren, otra vez con el gusto de volver a trabajar con ustedes, no me había dado cuenta hasta penitas. Técnicamente es hasta donde yo sé, siguen siendo los mismos. Quería dar tiempo, bueno, dije, empezamos 2 y 5 para ver si se incorporan. Ahorita les digo cuántos tengo en lista, espérenme tantito. Denme un segundito. A ver, estaba checando las listas, no por otra cosa, ¿eh? Lo que pasa es que nos mandaron las listas todas, o sea, de toda la carrera, pero déjenme checar en cuál están ustedes. Mm, a ver si son la misma. Pues creo que no, muchachos, a ver. Déjenme ver si no, para que de una vez pidamos su lista. Espérenme, espérenme. Mm, pues no. Ok, tengo 16 de su, no es cierto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creo que son 10. Creo que siguen siendo exactamente los mismos. Son los 10 que tengo en lista y son exactamente los mismos 10 que tengo en la plataforma EVA. Les voy a pedir, por favor, de hecho quería esperar a que estuvieran la mayoría para poderles dar instrucciones. Chequen, por favor, si se encuentran en la plataforma EVA. Desconozco si ya estén todos. Entonces les voy a pedir por favor que revisen si están o si no están, si no para que de una vez empecemos a checar y obviamente los agreguen, porque si no ya saben que luego es una problemática cuando ya estamos en el inter de, ¿sale? Entonces ahí les voy a poner, ah, a ver, déjenme ver, no sé quién es Motorola, no sé qué. Yo ya chequé y sí aparezco en plataforma. Ya aparece en plataforma, perfecto. Si les digo que tengo, según yo tengo, creo que en plataforma nada más tengo 10. Me imagino que son exclusivamente los de la lista, pero mira, les voy a poner un ejemplo. Luis, ¿me escuchas? No, porque bueno, creo que sí me puede escuchar, pero apenas está conectando su audio. Por ejemplo, él no me aparece, ¿no? Entonces, ese es el pequeño gran detalle. Luego ven que nos mandan también diferidas las listas. Entonces, digo, hay que tener mucho cuidado ahí, porque si no,
Luego es un problema entre los que aparecen en plataforma, los que aparecen en lista o los que definitivamente no aparecen. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa parte. De todos modos, ya saben que si no se puede, yo los agrego, o sea, sin problema yo los puedo agregar. Solamente pues es sí tener matrículas y tener obviamente el nombre, ya si definitivamente yo no los puedo agregar, bueno, pues ya les estaría avisando. Miren, ahí les va, mentira, en lista solamente tengo 7, tengo a Flores Quirós Jesús Alfonso, que creo que todavía no está, a Hernández Tejeda Yerini Maybrit, a López Graciano Reina Fernanda, a Macbeth Sánchez William Eduardo, Martínez Flores José Axel, Mendieta Hernández Gabriela y Patiño Anotzin Juan Carlos. Son los 7 que tengo en lista, o sea, que están en sistema. Y los otros que son más, me aparecen también en la parte de, ¿cómo se llama? Me aparecen en la parte de plataforma EVA. En este caso les voy a preguntar, ¿Lisette Rocío Fuentes Martínez va con ustedes? No, maestra, esa compañera ya se dio de baja desde el segundo cuatrimestre. Ah, miren, yo creo que por eso son más en plataforma que en lista, pero bueno, pues ya obviamente lo importante es eso, que revisen. Yo de todos modos voy a hacer las impresiones de lista para que obviamente estemos tomando, contabilizando las asistencias. Técnicamente, bueno, el protocolo sabemos nosotros o lo saben ustedes, que es obviamente mi presentación y posteriormente su presentación. Yo voy a omitir la parte de mi presentación porque, bueno, yo ya he tenido el gusto de trabajar con ustedes, ya hemos platicado, yo ya me he presentado en la ocasión pasada. Entonces, nada más rapidísimamente, bueno, saben que soy obviamente licenciada en Derecho por parte de la Benemérita Universidad y tengo maestría en Ciencias Forenses y Periciales. Más de una vez he comentado que mi especialidad, la verdad, es el Derecho Penal y tengo diplomado precisamente en Sistema Acusatorio Adversarial. Y tengo obviamente conocimientos en diferentes áreas muy afines a las ciencias forenses. Por ejemplo, la instrucción en rehidratación cadavérica, grafología, grafoscopía, perfilación en asesinos en serie. Y bueno, pues últimamente ya tengo capacitación en prevención del delito por parte del Consejo Mexicano de Prevención y Ayuda. Y también pues preparación en lo que es derechos humanos. Esta la saqué por parte de la Asociación de Docentes, Capacitadores y Tutores de Educación Superior del Estado. Y bueno, pues así últimamente, pues saben que me dedico al litigio, me sigo dedicando completamente o mucho en gran parte a la docencia, no solamente docencia en licenciaturas, tengo docencia también en maestrías. Y bueno, pues he trabajado con muchos perfiles, últimamente me ha tocado trabajar con toda esta cuestión de transversalidad de diferentes escuelas. Pues bueno, nos hemos visto también mucho en la situación de hacer sinergia y bueno, tener que trabajar con otros perfiles, áreas de derecho, pero pues bueno, perfiles como lenguas extranjeras, comercio internacional, administración turística y bueno, como este tipo de ramas que bueno, muy diferentes a las nuestras. Y bueno, también ya estoy capacitando a policías estatales y a policías municipales de diferentes municipios del estado, precisamente en materia de derechos humanos. Bueno, y pues así es gran parte lo que les podía comentar yo ya me había presentado hace algún tiempo y bueno, pues es como lo último que hemos venido trabajando. Pregunto de los que están acá, ¿siguen, ya trabajan, ya se dedican a otra cosa? Cuéntenme qué ha sido de ustedes ¿qué será? Como que los dejé de tener, como un cuatrimestre, ¿no? ¿O 2? No recuerdo muy bien. Pero No, pues más fue el sexto, que fue el de verano. que fue el de verano, ¿verdad? Sí, creo que no tenemos tanto sin tener contacto, ¿no? Por eso les digo que ya no volví a hacer la presentación completa porque técnicamente, digo, estamos como muy, y digo, y aparte con la situación de pandemia, pues tampoco se ha podido como que salir demasiado. Y cuéntenme ustedes qué más han hecho, cómo han avanzado, qué más, qué más. A ver, así les voy preguntando. A ver, William, tú que ya encendiste cámara. Pues nada, el sexto cuatrimestre fue bien aburrido, tuvimos que soportar a personas de otras carreras. De ahí en fuera, pues, bueno, yo me metí en el emprendurismo y abrí un negocio de micheladas. Órale, qué bueno, eso está muy bien. Digo, más Sí, allá ya, de que sean micheladas, ¿no? sí, de hecho ya cumplimos un mes. Wow, ¿y qué tal? Ahí vamos, poquito a poquito, pero sí, ahí va creciendo. Qué bueno, me da gusto.
Me da gusto, digo, al final creo que es un área alternativa que todos tenemos que tener en algún momento para complementar, porque si no, ahorita la situación está complicada y se va a poner más complicada todavía. Entonces, qué mejor que Claro. tener como algunas otras cuestiones. ¿Con quién les tocó compartir? ¿Con Nos diferentes tocó, carreras o con diferentes sí, campos? bueno, ¿cómo que campos? Ah, sí, porque por ejemplo, ahí hicieron transversales y había materias que se compartían con Poza Rica, con Coatzacoalcos, con Ah, Cancún. no. Solo fueron de nuestra universidad. Compartimos carrera con mercadotecnia, lenguas extranjeras y comunicación, creo. Y comunicación, sí, sí, cierto. Híjole, ¿qué materia tomaron? Emprendedurismo y desarrollo sustentable. Oh, ya, ok. Sí, hay unas que sí, ya llega un momento en que sí tienen que ser, no transversales, pero que sí, sí es interesante hacer como la sinergia. ¿Y por qué no les cayeron sus compañeritos? Yo ya trabajé con, bueno, no sé, no, pero son con décimos. Yo trabajé con décimos de merca, de comunicación, de comercio, de lenguas y derecho. Y la verdad es que sí son perfiles bien diferentes. Pues le diríamos que alguna persona a todos nuestros alumnos fastidiaba. Me imagino, son interesantes los perfiles. Y Y aparte la que verdad es uno, que y es aparte que interesante. hubo hubo una pequeña tensión entre derecho y mercadotecnia, porque en un examen sí se pusieron las cosas un poquito fuertes. Ay, Dios, ya ven. ¿Y quién ganó? Digo, ¿Quién cree, maestra? ¿Quién cree? sí, Ganó nuestro grupo, nos tuvimos que defender a capa y espada. viva, qué bueno, miren, trabajaron en equipos, está bien. Ah, maestra, me avisa Jesús que no se va a poder conectar hoy. Jesús, Ujú. ok, que no sea malito, nada más dile que me recuerde el Profe, creo que yo jueves. tampoco no aparezco ni en su lista, ¿no? No, Luis, eso justamente les estaba comentando. No me apareces en lista, Luis, y no me apareces en plataforma. Te Es voy que a dice pedir. Ok, bueno, dime. la coordinadora me dijo que bueno, que a ustedes, bueno, a ustedes profesores les tengo que decir que soy un caso así especial, algo así me dijo. O sea, en realidad la coordinadora ella es la que lleva mis calificaciones, o sea, ella es la que lleva todo ese control, pero que Ah, pues ok. estoy en la materia, pues nada más de que me registren en la plataforma EVA y en la lista nada más. Ok, Luis, entonces no seas malito. Ahorita que los dejes salir, me recuerdas para que luego te anexe de una vez a plataforma y digo, ya en lista no hay problema. Obviamente registro y lo hacemos de esa manera. Sí, pero Ok, sí me recuerdas ahorita. al final de la clase. Sí, al final de la clase. Saben que cuando son 2 horas salimos 15 minutos antes, Ok, entonces ok, me ok, al recuerdas nada más final. porque luego se me Sí, van, sí, ¿no? sí, gracias. Ok, de nada, Luis. Pues qué bueno, muchachos. A ver, vamos, quién más me aparece acá? ¿Quién es Motorola One Fusion? No sé, me aparece así, no sé quién sea. Soy yo, perdón, ahorita le cambio el nombre. ¿Pero quién eres? Juan, profa. Ah, ya, ok, por favor. Dije, pues tenemos que ser Motorola, pues no. Ok, por favor. Mm, de ahí me aparece Claudia. Hola, Claudia, ¿cómo estás? A ver, déjame Hola, ver. profa. ¿Cómo Muy estás, bien, Claudia? gracias. Muy bien, gracias, profa. Aquí, Aquí otra vez. igual. Ya están en ¿Mande? séptimo, les faltan, ¿cuántos les faltan? ¿Les faltan 3 nada más? 3 de carrera 4, ¿no? y el último que es el del proyecto 4 final. cuatrimestres. Ajá. Híjole, Sí, ya estamos más para allá. exacto, ya están más para allá que para acá. Sí. Todavía no les toca empezar a hacer práctica y todo eso, ¿verdad? Creo que ya tenemos que empezar a hacer el servicio social. No, empezamos con ¿No? prácticas este cuatri. Finalizamos prácticas y entramos a servicio social. Órale, pues a ver cómo les va también, porque pobres los que estuvieron el pasado, porque la verdad es que sí tuvieron mucho problema pues con toda esta situación de la pandemia, vaya, Estamos, se juntaron. estamos igual ahorita nosotros también. Sí, ojalá. Bueno, pues técnicamente dirían ustedes, ya estamos más para allá que para acá. De hecho, institucionalmente hay muchas escuelas que ya regresaron a la presencialidad. Entonces, vamos a ver qué tal les va.
A ver, de ahí quién más. Profa, ¿y usted no sabe ninguna información sobre nosotros regresar? Pues se supone que no, ustedes sí regresan hasta el siguiente cuatrimestre. Este sí lo decidieron hacer la toma en línea. Obviamente por cuestiones de seguridad. De hecho, Ok. se supone que las que, bueno, se iba a buscar la manera de que pudieran ingresar eran todas aquellas que tenían la parte de praxis, que tienen que manejar laboratorios y todo este tipo de cosas, como pues las áreas médicas, ¿no? Todas las áreas médicas que obviamente todo es praxis, porque realmente, pues sí, digo, es imposible, como que hay ciertas cosas que no las puedes hacer por teoría, que es forzoso que las tengas que hacer en práctica o en presencial, y creo que ellos iban a buscar la manera de que regresen precisamente de manera, aunque sea híbrida, pero que puedan regresar. Pero en el caso de licenciaturas, como son sociales, como las nuestras, nosotros no, todavía nos dan la situación de que la tomemos en línea y ya hasta enero, ya técnicamente ya es un regreso al 100%. Ujú. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Y cómo se Dios, sienten con sus clases en línea ahorita? Bueno, Dios, técnicamente dicen que fue muy aburrido el pasado. Dios la escuche que ya regresemos el siguiente cuatrimestre. Bueno, esperemos, bueno, Sí, es yo también, mejor pero también que presencial. estemos todos vacunados hasta cierto punto. Todavía no les Porque, toca, ¿verdad? no, todavía, bueno, a mí en mi caso todavía no. Mm, no, les toca el siguiente, ahora sí que el siguiente tiraje, ¿no? Pues yo ya soy vacunado, profa, ¿Y tú por qué sí, Luis? porque en Huatulco empezaron a vacunar luego. Ay, cierto. Oh, muy Ajá. bien. Ya tienes, pero nada más una, ¿no? ¿Una dosis? Me puse la Cancino, que es una sola dosis. Ah, ya, ok, sí, la misma que nos pusieron a nosotros. Ajá. Yo Pero también yo quería tengo. la Pfizer, que esa era la más buena, según. Pues técnicamente dicen que no, que la mejor es la Sinovac. No ¿La es cierto, Sinovac? la Sputnik, que es Ah, la Yo la quiero mejor. la, Sputnik también, la yo quiero rusa, la ¿no? rusa. No sé qué quiero la rusa. No es que hermes, muchachos. Pues sí, 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 técnicamente la Sputnik es la más efectiva. De hecho, ni la Pfizer. La Pfizer tiene creo que un 70 y tantos por ciento. La Cancino tiene un 60 y algo por ciento. Entonces ahí van tentativamente, pero sí, la que sí se los lleva por más es la Sputnik. Pero ha llegado muy poco. La realidad es que a México ha llegado muy, muy, muy poquito. Y solo la están aplicando en Ciudad de México. Ajá, exactamente eso mismo me comentaron, que allá fue como que el lugar donde sí se concentraron ese tipo de vacuna, digo. A estas alturas, muchachos, ya con que nos toque, digo, hay que ver a ver qué tanto, ¿no? Sí, y, o sea, en Huatulco, o sea, la gente está muy cerrada todavía en ese tema de las vacunas que sobraron un buen. O sea, hay gente que neta no se va a vacunar. Y yo digo, no, pues cómo no bajar a la gente de la ciudad, ¿no? Y se fuera a vacunar allá, porque en verdad sobraron, o sea, a la gente se le tiene que rogar para irse a vacunar. Claro, sí, 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 acá vienen ahorita Sí. muchas cosas, ¿no? La cuestión hasta de cultura, la cuestión política, la cuestión económica, porque viene también mucho la situación del coste. No, pues no Imagínense, vio pues son vacunas que caducan rapidísimo. no vio las noticias que el lunes, no, el día de ayer se manifestaron unas personas diciendo que las vacunas eran para que nos mataran y acabar con la raza humana, y yo como de, y que el COVID no existe, y yo como de, ok, está bien. No, sí, 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 está muy feo. La verdad es que sí hay mucha resistencia, tienen mucha razón sus compañeros, hay mucha resistencia todavía de ciertos lugares muy específicos en quererse vacunar. Y el problema es que por eso los índices, digo, siguen todavía muy altos y la enfermedad es horrible. O sea, ya cuando lo vivencias, digo, de más cerca, porque una cosa es decir, ay, el vecino, ay, el amigo de no sé quién, o sea, como que es diferente, ¿no? Pero cuando ya se vivencia desde un punto más cercano, dicen que es una enfermedad horrible, o sea, espantosa. Y digo, pero la gente sigue con esas teorías de conspiración, ¿no? Entonces digo, hay que tener mucho cuidado porque ahorita se están contagiando. Yo ahorita he escuchado, bueno, tengo el conocimiento de varios colegas abogados de ayuntamiento, de fiscalía, de muchos que van a visitar ciudad judicial y todo este tipo de cosas, que están contagiados, ¿saben? O sea, mucho litigante.
Y la realidad es, digo, es normal, es lógico. Pues imagínense con cuánta gente se tiene el contacto, o sea, es con muchas personas, muchas. Y obviamente son documentaciones, y obviamente son máquinas, y obviamente son filtros, entonces son muchas cosas que digo, a veces es como un poquito inevitable. Yo creo que tarde o temprano nos va a dar a todos, si no es que ya nos dio. Pero digo, acá lo importante es eso, tener la cultura de la prevención también. Yo creo que ahorita al mexicano quiero yo creer que se le va a quedar una cultura de cuidado y no solamente de la sana distancia, del cubrebocas, de las manos, no solamente eso, sino una condición física buena, el ejercicio, las vitaminas, una buena alimentación. O sea, creo que tenemos que agarrar también esa cultura porque con pura vacuna no la vamos a armar. Eso sí, yo creo que es un hecho. Vamos a tener que auxiliarnos de muchas otras cosas, pues para poder, digo, por lo menos no saturar el sistema de salud, que es lo ideal, ¿no? Que si nos dé, pues no nos dé con tanta agresividad como a mucha gente le pasó, ¿no? Pero sí, tristemente, muchachos, pero ni modos, no nos queda de otra que seguirle, así como vamos, y que ya cuando salgamos, pues obviamente lo que dice su compañero, ¿no? Que pues ya estemos todos con, bueno, en el caso de los que tienen 2 dosis, tengan ya sus 2 dosis y puedan ir ya con toda la situación. Y que si nos da, digo, no pasa absolutamente nada. Ustedes tienen la ventaja, ¿no? De la juventud y eso ayuda mucho también porque no tienen tanta enfermedad crónica, por lo menos en su mayoría. ¿En dónde estaba el chisme? Estaba con Claudia, ¿verdad? Reina, ¿nos escuchas, Reina? Sí, abogado. Sí, ¿cómo está, Reina? A Reina le escucho así como sed. Bien, abogado, usted. ¿Estás trabajando, Reina? O algo está... Estoy en mi casa, pero están arreglando cosas. Así andaba yo. No te preocupes, Reina. Bueno, Juan, ahora sí, Juan, ya te cambié, ahora sí que te cambiaste el nombre. Ya, profa, dígame. Ya, ¿cómo estás, Juan? Muy bien, profa. La actitud. Sí, Como luego nuestra voz, ¿no? Luego nuestra voz dice mucho. Va. Muy yo bien. siempre ando al 100. Esa es la actitud. Bueno, obviamente ya no hicimos como la parte de introducción porque ya nos conocemos, yo ya los conozco, ustedes ya me conocen. Ya que echamos un poquito de chisme, vamos con la parte importante, la cuestión de la evaluación, muchachos. La cuestión de la evaluación, nosotros que ya trabajamos juntos sabemos perfectamente cómo es y va a ser exactamente igual, ¿sí? Vamos a manejar un 40, 35, 25, ¿sale? El 40 recordemos que es examen, obviamente escrito, va a ser un examen opción múltiple. Cada corte, déjenme ver cuál es el... Ay, ya se mojó mi libreta. Se supone que el corte es cada mes. Técnicamente sabemos que nuestro día de examen generalmente nos lo dejan el día que tenemos 2 horas. Entonces eso querría decir que nuestros exámenes serían el día o los días martes. De todos modos, sabemos que pues obviamente yo les aviso para que estudien y su coordinación les hace llegar el calendario con su jefe de grupo, ¿no? Entonces digo, ahí creo que tenemos esa parte bien. Sabemos que la primera hora la destinamos para examen y la segunda hora me dan la oportunidad a mí de que extraiga esas calificaciones para hacer el concentrado y en este caso no la transmitiría con jefe de grupo, en este caso me daría perfectamente bien tiempo de compartírselas el día jueves en sesión, ¿no? Ya ustedes me dicen si están de acuerdo, si hay que hacer alguna modificación, alguna nueva revisión, la hacemos y en automático pues obviamente se asientan las calificaciones, ¿sí? Ahora, espérame tantito. Ya. Ahora, en siguiente situación, el otro 35% es el porcentaje de la plataforma. En el caso de la plataforma que tenemos, sabemos que tenemos nuestras actividades, obviamente sabemos que tenemos 1 o 2 actividades por semana. Sabemos que con los cortes, yo no juego con sus cortes, o sea, no es que les deje una tarea el día jueves y les digan, tienen hasta el día sábado, tienen hasta el día domingo para entregármela. No, sabemos que los cortes son antes de cada sesión. Ejemplo, si yo les dejo una tarea el día jueves, ¿cuándo sería su vencimiento? Pues su vencimiento sería el martes a las 2 p.m.,
¿sí? Si les dejo una tarea el martes, pues obviamente su vencimiento sería el jueves a las 3 de la tarde, ¿sí? Para que obviamente ni ustedes se pierdan entre tanta materia y entre tanta tarea, y obviamente pues para que yo tenga estándar mis tiempos. Bueno, ahora sabemos que para que equivalgan al 100% las tareas, lo que sí se pide es que sean entregadas en tiempo y en forma, ¿sí? La forma ustedes la conocen perfectamente, que es hacer lo que nos soliciten en las tareas. Con ustedes nunca tuve ese problema de que me entregaran tareas malas o mal hechas o que no tuvieran que ser. Entonces, no hay problema por esa parte. Y en cuestión de los tiempos, eso sí, sabemos que la tenemos que entregar en la fecha límite, ¿no? O sea, porque lo dicen, ay, pero esa es la fecha de entrega, o sea, y le entregué 2 horas después, sí, pero ya estás con el tiempo, ¿no? Sabemos que también tenemos problemas porque pues tenemos a veces trabajo, se nos olvida, se nos va el internet, pueden pasar 50 millones de cosas. Entonces, bueno, se les da una oportunidad de 3 días después de la tarea para poder entregar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes me la entregan 1, 2, máximo hasta 3 días la tarea, todavía se las califico, solamente que se las califico con el 80%, ¿sí? Esto pues obviamente por respeto a sus compañeros que entregan en tiempo y en forma, pero todavía se contabiliza. Ya pasando o extralimitándose esos 3 días, en ese caso ya no. En ese caso, bueno, pues ya no tendría puntuación, o sea, ya no se revisa, ¿sí? Se los comenté, de hecho, cuando trabajamos la vez pasada, yo se los comenté muy claramente, ¿no? Y les decía, bueno, para evitar los problemas, porque luego ya a final de cada evaluación vienen los reclamos, ¿no? De por qué saqué 5 si entregué todo. Pues sí, lo entregaste, pero 5, 7, 8, 15 días después, y eso en automático pues ya no tiene validez. Sabemos que las tareas o las actividades son generalmente de retro, o sea, son de retroalimentación para la clase, para lo que vimos, o un mecanismo de introducción para lo que vamos a ver. Entonces, si lo entregamos después, pues ya no tiene absolutamente ninguna gracia. Obviamente las tareas no solamente son de hacer por hacer o de dejar por dejar, por lo menos en mi caso no, ¿sí? Bueno. El otro 25% que queda es el porcentaje de participación. Ya lo hemos platicado veces anteriores, ¿no? El 25% tiene que ver con esta participación voluntaria, ¿sí? Que es aquella que ustedes gestionan. Ya lo conocen y ya saben cómo lo manejamos. No son preguntas de cultura mundial, sino que son preguntas que tienen mucho que ver con su punto de vista, con su opinión, con su reflexión, etcétera. Y esas son las participaciones que cuentan. Ya en dado caso que nadie participe, bueno, pues ahí sí los voy a tener que obligar a participar y bueno, pues desgraciadamente pues ya no se puede contabilizar esa participación, ¿sí? No creo tener el problema con ustedes, por lo menos si ubico algunos que sí solían participar de manera reiterada, no creo que tengamos ese problema. Y digo, ya vienen obviamente con más avance en la carrera, por lo cual creo que tampoco vamos a tener ese problema. Y ese es el 25%. Lo platicamos y así lo manejamos el curso que tuve con ustedes. Si todos participan de manera similar, no hay ningún problema, dejamos el 25% para todos y no pasa nada. Ya si de plano es muy, muy visible la diferencia de participaciones entre unos y otros, bueno, pues entonces ahí sí con la pena voy a tener que estratificar la participación, ¿sí? Preguntas acá, ¿tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? No, Miss, por mi parte no, todo está claro. Perfecto. Igualmente, van bien. Ok. Sí, creo que ya no, digo, ya habíamos como tenido ahora sí que estas pláticas. En cuestión de reglas, bueno, en cuestión de reglas sabemos que la parte de la puntualidad, vaya, pues es importante, sobre todo porque no tenemos ahorita digamos que ninguna excusa, ¿no? O sea, no tenemos como la parte de que el camión me dejó o hay mucho tráfico, ese tipo de cosas. La realidad es que, digo, no los tenemos. Sin embargo, bueno, a veces pasa, a mí también me llega a pasar de momento, sobre todo por las horas, ¿no? A veces pues hay que audiencia, a veces que hay que ir a Centro de Justicia, a veces que hay que ir a San Miguel y bueno, a veces sí andamos así.
trato de llegar lo más puntual posible, y así no, pues obviamente ya les comentaré de denme 5 minutos, denme 10 y demás. Generalmente trato de organizarme para poder estar en tiempo y en forma. Por tanto, si se dieron cuenta, ingresamos de manera puntual. Yo ingresé a las 2 de la tarde, obviamente pues a poner material y eso, y a las 2:02 les empecé a dar el ingreso. Generalmente los ingresos los doy entre las 2 y 2:05. Ya a las 2:05 ya empezamos generalmente a platicar precisamente del rubro de participación, de la tarea, ¿no? ¿Qué hubo de tarea? Y ahí empezamos como a interactuar un poquito. Entonces, técnicamente, la hora de entrada que yo los dejo ingresar sin problema es hasta las 2:10. Probablemente ya perdieron participación, pero pueden ingresar hasta esa hora y no hay problema. Ya posteriormente ya no. Digo, salvo que sea alguna situación, porque luego me ha pasado, ¿no? De que alguno de sus compañeros es que, ay, dice fulanito que se lo deje entrar porque pasó esto, ¿no? Y bueno, ya. Entonces, sin ningún problema los puedo dejar pasar, pero la regla general es que no. Una por sus compañeros si están en intervención y otra por su servidora, porque luego estar entre que uno está explicando, entre que la cuestión de la pantalla, entre que la cuestión de la cámara y luego pues estar con el PIP, espérenme tantito, voy a dejar ingresar. Y estar con esas cosas nos distraemos todos. Entonces digo, de preferencia sí tratemos de ingresar antes de las 2:10. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? La parte de la cámara. La parte de la cámara sigue siendo requisito oficial, y eso creo que ustedes ya lo saben, que tienen que tener durante las sesiones su cámara encendida. Lo platicaba hace un momento, también sobreentendemos que a veces por la hora, que a veces por la zona, que a veces por otras muchas cosas, se nos complica un poco tener encendida al 100% la cámara, sobre todo cuando tenemos 2 horas. Cuando tenemos una, bueno, puede ser, pero cuando tenemos 2 a veces es un poquito complicado. Entonces, ¿cuál va a ser la regla para que no tengamos ningún problema? La regla va a ser que tengan cámara intermitente. ¿A qué se refiere la cámara intermitente? En cuanto a sus encendidos, que puedan estar, no sé, unos 10 minutos con su cámara prendida, la apagan. Dejan pasar un tiempecito, la vuelven a activar, la vuelven a apagar, se están unos minutitos y así estamos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se vea obviamente la latencia de las cámaras, de que sí están, de que están presentes, de que yo los pueda obviamente ver, y sobre todo la parte también de cuando ingresen. Ahorita les explico un poquito la parte del control que va a haber. Dime, Reina. Abogada, ¿qué libros vamos a utilizar? En la cuestión de los libros, ahorita les paso la bibliografía, ahorita que platiquemos un poquito de la parte de su plataforma, ahorita platicamos un poquito de la bibliografía, ¿va? Bueno, entonces estamos con esa parte de la situación de las cámaras. Les voy a pedir por favor entonces las cámaras intermitentes. Ahora, en la cuestión de la revisión, no sé, igual a ustedes les pasó el cuatrimestre pasado, o a mí ya me ha pasado varias veces. A veces ingresa la maestra Leti, a veces ingresa el decano, sí, el maestro Oscar, a veces ingresa rectoría, a veces ingresa hasta ¿quién es su encargada de escolarizado? Creo que es la maestra Norma. A veces ingresa ella, y bueno, así lo van como que en el enrolado, ¿no? Para saber si hay algún problema con ustedes, obviamente cómo está la situación de asistencia, y bueno, un sinfín de cosas. Entonces, obviamente cuando llegue a suceder eso, yo les aviso de manera inmediata, o sea, porque a mí me piden permiso para ingresar. Entonces, cuando yo lo veo, no por otra cosa, pero ahí sí les digo, ¿saben qué? Pues enciendan sus cámaras porque va a entrar la maestra Leti, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente el requerimiento general es que tienen que tener la cámara abierta siempre, ¿no? Pero bueno, sobreentendiendo esa parte, lo vamos a hacer de esa manera. Sí, eso sí, no quiero estarles diciendo. En toda la sesión, un ejemplo, ¿no? Claudia, no encendiste tu cámara, ¿no? O Juan o Luis, ¿no? Entonces, como que tratemos de hacerlo de esa manera. En caso personal, digo, si se dan cuenta ahorita, pues he tenido la cámara abierta desde hace 40 minutos que ingresamos la sesión. Obviamente cuando yo tengo la parte de que yo incorporo las 3 cosas, porque yo tengo que tener la cámara abierta, tengo que compartir material y tengo el micrófono 100% abierto. Entonces, obviamente a veces puede haber un poquito de problema con la conexión. Hace rato que tuve clase, no,
Igual tuve 2 horas y las 2 horas estuvo todo prendido y todo bien y creo que no hubo ningún problema. Pero a veces porque llega a existir esa intermitencia, a veces sí apago la cámara y bueno, se continúa la sesión, ¿sí? Pregunto hasta acá, ¿tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? Digo, sobre todo con respecto a las reglas y a la forma de evaluación para que luego, ay, pero es que no nos avisó. No, todo bien. Conste. Sí, me Bueno. hizo claro. Sí, creo que no cambiamos como grandes cosas, digo, y realmente las reglas son generales, ¿no? Son reglas de la propia institución. Ahora, en cuanto a la parte de la bibliografía, en cuanto a la parte de la bibliografía, hay mucha bibliografía, de hecho, no es un área de nueva creación. Sin embargo, para México sí, porque la realidad es que México no tiene mucha bibliografía con respecto a esta materia, sobre todo porque hay un poquito entre la parte de ecológico y entre la parte de ambiental. Entonces, ahí vamos a checar la diferenciación entre uno y otro. Tenemos, por ejemplo, un libro, si es lo que quieres, en este caso, ¿quién me preguntó? Reina, ¿no? Hay un libro que se denomina Medio Ambiente y Sociedad. Es un libro chileno y los autores son Aliste y Urquiza, así tal cual se escucha. Ese libro es muy interesante porque nos habla de varias cosas, sobre todo lo que tiene que ver con las definiciones. Entonces, de ahí ayuda muchísimo. El libro se denomina Medio Ambiente y Sociedad y 2 puntos y seguido, conceptos, metodologías y experiencias desde las ciencias sociales y humanas. Entonces, como que va muy relacionado con esa parte. ¿Qué otro libro tenemos? Tenemos otro que es mexicano, que se llama El Hombre de Hierro. El autor es Bartra, ¿sí? Ese libro es uno que se sacó con la Universidad Autónoma de México. Entonces está interesante porque habla mucho de la cuestión entre la sociedad y el capitalismo. Entonces va ahí como relacionado. ¿Qué otro? Hay un español que se llama Convivir para Perdurar y el autor es Álvarez Cantalapiedra, ¿sí? Es un libro español, de hecho la edición es en Barcelona. Y este libro de Convivir para Perdurar nos habla mucho de los problemas ecosociales, ¿no? O sea, nos habla mucho de esta situación de la ecología, entonces les puede ayudar también. Son como mucho de reflexión y de plantear la problemática ecológica. ¿Qué otro podría ser bueno para ustedes? El de recursos naturales. Hay uno que se llama Recursos Naturales, que es Técnica y Cultura, y el autor es Carabias y Batis. Ese libro también es mexicano, también es co-creado con la UNAM y está interesante, les puede servir. Creo que solamente el primero que les mencioné, primero y el segundo, están solamente en manera física. Los otros dos sí los pueden encontrar en línea, ¿sí? Entonces les puede servir. Ahora, eso por la parte en cuestión de la teoría, pero se supone, y eso es lo que a mí me sorprende un poquito, técnicamente yo la materia no crean que nada más fue así como porque no había de otra. No, de hecho yo la materia la he dado con otras instituciones, pero con otro enfoque, porque técnicamente no me lo manejaron como derecho ecológico, sino como derecho ambiental. Y en derecho ambiental vemos bastante legislación que tiene que ver con la materia ambiental en el país. En el caso de su programa, pues no, su programa como que tiene más que ver como con la parte de la teoría, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, que con la parte de las leyes. Entonces, bueno, yo de manera personal me tomé la libertad de hablar con la maestra Leti y, bueno, decirle que si no había problema, que le pudiéramos dar un enfoque, pues también, pues meterle mucho la cuestión jurídica, porque está muy padre saber que es un residuo, está muy padre saber qué es la contaminación, está muy padre saber los problemas internacionales ecológicos, o sea, sí está muy bonito, pero eso a mí de qué me sirve como abogado si en algún momento llegan y me piden una asesoría con, no sé, con la creación de una empresa que va a manejar residuos peligrosos, ¿no? O sea, como que no me sirve. Entonces, ella me dijo que sí, que no había ningún problema, entonces vamos a ir viendo la mecánica para poder ingresar, porque cabe mencionar que en México hay mucha reglamentación, o sea, hay mucha regulación jurídica
que tiene que ver precisamente con la parte ambiental. Solamente que, bueno, tenemos más la parte ambiental que la parte ecológica. Digo, sería mucho mencionarles, o sea, podríamos mencionar muchísimas, o sea, muchísimas, ¿cómo decirlo? Legislaciones, pero bueno, de cajón y de faul, si vamos a bibliografía, que tengan a la mano sus legislaciones, entre cuáles, bueno, así digamos de las más utilizables que van a necesitar, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Esa ley, o sea, es como la ley de cajón de la materia ambiental y ecológica. Esa ley también cabe mencionar que tiene su reglamento, entonces también les va a servir mucho. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos también les va a servir mucho. La Ley General de Vida Silvestre también nos va a servir. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Y como esas les puedo mencionar muchísimas otras más. Yo les recomiendo que ahorita no se adelanten mucho esa parte y conforme vayamos necesitándolo, obviamente yo se los comparto. Ahora, digo, les voy a ser muy honesta, el que yo les pudiera decir un único y exclusivo libro que van a utilizar de bibliografía sería mentirles. ¿Por qué? Porque no vamos a utilizar todo el libro, porque al revés, vamos a utilizar muchísimos, pero no todo el libro, probablemente solo capítulos o solamente ciertas fracciones. Yo les iré indicando cuáles. Es más, a través de la plataforma yo les voy a estar compartiendo diferentes documentos académicos, científicos, legales, que obviamente ustedes pueden extraer sus informaciones, ¿sí? Bueno, a ver, déjenme ver porque... pensé que era la misma. Bueno, entonces así vamos a quedar con la parte de la bibliografía. Ya platicamos de las reglas, ya platicamos de la forma de evaluación. Ahora sí, ¿tienen hasta acá alguna otra pregunta? Creo que no, ¿verdad? Bueno. Sabemos que su materia es precisamente derecho ecológico. Yo les había comentado, y esa va a ser su primera labor, van a investigar la diferencia que existe entre derecho ambiental y entre derecho ecológico, y lo vamos a platicar en nuestra siguiente sesión. La primera tarea, ¿es esto? Exactamente, esa va a ser su primera investigación. O sea, ustedes van a investigar, van a encontrar mucha información y eso de una vez se los adelanto. No crean que porque es muy complicado, muy larga, pero muchas de las veces son, digamos que conceptos o son palabras que se suelen utilizar como sinónimo. Ustedes, de acuerdo a lo que investiguen, van a corroborar si realmente se trata de un sinónimo o son materias o son conceptos completamente diferentes. Eso es lo primero que ustedes van a realizar. Ahora, en su primera semana, porque eso es lo que van a tener, se van a dar cuenta que ahí tienen definiciones. Van a ver que ahí tienen un concepto de lo que es el derecho ecológico, tienen una especie de artículo. Van a ver un poquito acerca de su naturaleza, etcétera. Y van a tener una lectura de texto enriquecido. Saben que aunque yo no les deje ninguna tarea de eso, por eso se encuentra en la plataforma, porque al final de cuentas es un material para que ustedes profundicen o para que puedan extender sus conocimientos, ¿sí? Y más abajo se van a dar cuenta que está una liga que nos habla, o sea, una lectura que se denomina la importancia del derecho ecológico. Ese sí le van a dar lectura. ¿Por qué? Porque abajo viene su actividad, que es un ensayo que ustedes van a realizar precisamente de la importancia del derecho ecológico, ¿sí? Ahorita no hay ningún problema, no pasa nada, nada más les voy a pedir que investiguen, no lo van a cargar, solamente lo van a investigar. Me interesa que tengan claro la parte del derecho ambiental y la parte del derecho ecológico. Esta tarea de la que les hablo, de la importancia del derecho ecológico, que van a hacer su ensayo, sin problema, esa la vamos a dejar el jueves para que su entrega sea para el siguiente martes. ¿Sí? Entonces lo que ustedes van a hacer ahorita no me lo vayan a cargar a plataforma porque no hay espacio para que lo carguen, ¿sí? Ok, Perfecto, bueno.
Antes de comenzar nosotros a platicar acerca de lo que es el derecho ecológico, bueno, pues es muy importante precisamente hablar de eso, de la relevancia de la materia. En algún otro momento yo les comenté, ¿no? A veces nos dan materias que no tenemos ni idea como para qué nos las dan o para qué sirve o cuál es la situación de importancia. Esto pasa generalmente con materias o de nueva inclusión, no creación, de nueva inclusión o en su defecto, áreas que no son tan explotadas, ¿no? Les puedo mencionar un derecho informático, les puedo hablar precisamente de un derecho ambiental o un derecho ecológico, entre otras muchas cosas. ¿Sí? Entonces, esas ramas generalmente vemos o pensamos que no sirven o que son de relleno o alguna cuestión similar, porque obviamente no las vemos tan explotadas a las comunes, ¿no? Que siempre vemos y es inevitable un civil, un mercantil, un penal, ¿no? Pero en el caso de la materia ecológica, pues no, ocurre lo opuesto, no está tan explotada y eso, bueno, a la larga creo que es bueno. En este caso, la importancia, bueno, pues claramente es que nos hemos dado cuenta que el estado que tiene actualmente el medio ambiente, pues ya es muy deplorable, mucho, demasiado. Y esto ha generado que pues diversas áreas y diversos campos de estudio pues generen una preocupación precisamente por el estado del medio ambiente. Y obviamente con esa preocupación pues no ha quedado de otra que hacer nuevas ramas o hacer nuevas especializaciones de área que nos puedan servir a mitigar este tipo de problemas, a frenarlos o en su defecto, ¿no? Pues hasta poderlos evitar. Claramente, pues siempre hemos sabido desde que ustedes iniciaron la carrera, y creo que no me van a decir lo contrario, que el derecho es muchas cosas, pero que básicamente es este mecanismo o esta herramienta que tienen las naciones para precisamente regular las conductas del hombre, ¿no? Y obviamente el primero que se encarga de perjudicar el medio ambiente es el hombre. Entonces tiene que haber un mecanismo, tiene que haber una forma de que se controle las acciones del hombre o que si el hombre comete alguna falta en contra del medio ambiente lo tenga que pagar. Y bueno, pues ¿quién era el área de primordial necesidad? ¿Una ingeniería? ¿Una medicina? Pues no, por supuesto que el derecho, porque el derecho iba a imponer esas reglas para precisamente mitigar todos estos problemas del medio ambiente. Y de ahí la importancia que tiene. Y por eso, pues muchas personas, muchos profesionales, en este caso de nuestra área de estudio, pues han ido especializando en esta parte. Les decía, en el caso de nuestro país tiene una legislación muy completa y lo vamos a ir viendo, y tiene una legislación bien clara en cuanto a la parte de los lineamientos que se deben de cumplir para el respeto al medio ambiente. Desgraciadamente sabemos que podemos tener leyes bien padres y podemos tener leyes muy bonitas, pero si esas leyes no son operadas, no se ejercen de la manera adecuada, pues se quedan como letra muerta, o sea, no nos sirven de absolutamente nada. Bueno, cuando pensamos o cuando hablamos de derecho ecológico, lo primero que pensamos o que podemos pensar es en esta viabilidad o en esta relación que puede tener con el derecho penal, ¿no? Porque decimos, ah, bueno, entonces si atacan el medio ambiente, penalidad, pena, castigo, sanción. Pero la realidad es que no, el derecho ecológico va más allá, o el bien va más allá. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con diferentes aspectos de nuestra propia vida, ¿no? De hecho, a comparación de otras ramas que se encarga de estudiar el derecho, que la mayoría tienen que ver con la sanción, que la mayoría tienen que ver con esta parte coercitiva, con esta parte de tratar de regresar las cosas como se encontraban antes de la conducta. El derecho ecológico no, el derecho ecológico tiene un campo muy amplio destinado a la prevención, ¿sí? ¿Por qué a la prevención? ¿Por qué creen que el derecho ecológico está muy pendiente o está muy al tanto de la prevención? ¿Por qué creen, muchachos? ¿Puedes repetirme otra vez? Claro, ¿por qué creen que el derecho ecológico está muy relacionado con la parte de la prevención?
pues para que no siga contaminándose el medio ambiente. Claro, para que no siga contaminándose. Ahora viene otra cosa bien importante. Desgraciadamente, hay penalidades, vamos a pensar, penalidades económicas que son muy difíciles de medir. O sea, los daños provocados son muy difíciles de medir. Por ejemplo, ¿cuánto le puedo cobrar yo de sanción a una persona que taló un árbol? ¿No? ¿O cómo le hago para que la persona pueda resarcir su daño? Dices, ay, pues que siembra otro árbol, sí, pero resulta que el árbol que la persona taló tenía 40 años. ¿Cuántos años va a tardar el que ahorita la persona va a sembrar? Pues otros 40. Entonces, la realidad es que las cuestiones ambientales son muy difíciles de medir, ¿no? Y que algunas son irreparables de hacer. Poniendo otro ejemplo, imaginemos una contaminación de residuos peligrosos en un océano o en un mar, ¿no? Y vamos a ver más adelante problemáticas ambientales. Híjole, pues es que ya es bien difícil, no se puede descontaminar el agua. Eso no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sí le puedo cobrar una multa millonaria, pero ¿de qué me va a servir? Si eso, el daño ya está hecho. Por tanto, pues obviamente el derecho ecológico, que yo le voy más a la parte del derecho ambiental, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Pues obviamente el derecho ambiental tuvo que invocar la parte mucho más, digamos que latente en la cuestión de la prevención, de que antes de que se tengamos que cobrar algo, tengamos que poner una penalidad por una falta al medio ambiente, mejor la evitemos, porque algunas de ellas ya no vuelven a estar en el estado que guardaban antes de la comisión de la conducta. Entonces, con eso, pues obviamente por ello nuestras leyes o nuestro marco jurídico tiene que ser bien preciso. Claramente no solamente tiene que ver con la parte nacional, ya tenemos muchos tratados internacionales que van muy relacionados con esta parte y que al final de cuentas lo que buscan es preservar, es proteger, es mejorar toda la parte del medio ambiente. Porque nos guste o no, pues el medio ambiente forma parte de un bien público, o sea, de un bien que pues todos nosotros necesitamos, todos nosotros lo utilizamos y claramente lo vamos a necesitar en un futuro. Es más, no nos vamos tan lejos. Ahorita que tenemos esta problemática de contingencia, pregúntenle si alguien tiene conocidos o familiares en el Estado de México, híjole, ¿cómo la padecieron? Si de por sí tenían mucho problema con el medio ambiente contaminado, con el medio ambiente que ya no se puede respirar allá, porque literalmente parece una nubecita negra que está arriba del Estado de México, pues imagínense con esta enfermedad que lo que más necesitas es aire puro, es aire limpio. Claramente eso empeora los cuadros. Si de por sí hay muchas personas que ya tenían problemas respiratorios, es más, muchos de ellos ya usaban cubrebocas y demás antes de la cuestión pandémica, precisamente por la calidad de aire que tenía el Estado de México. Ahorita, pues mucho más. O sea, digamos que la calidad de aire que tienen no es nada benéfica y no ayuda en absolutamente nada, al contrario, a todas aquellas personas que claramente contrajeron la enfermedad. Y obviamente su rehabilitación va a ser muchísimo más lenta y muchísimo más complicada. De ahí, pues obviamente que tenemos que hacerlo. Hay muchas cifras, digo, si pudiéramos hablar de cifras así a manera de reflexión en cuanto a la importancia del conocimiento de esta materia de derecho, se dice, había una estadística por ahí del 2017, más o menos 2018, en los cuales decían que el nivel de ozono que se manejaba en nuestro país era aproximadamente un 80% más de lo que generalmente estaba estandarizado. O sea, tenemos que tener un promedio, o sea, tenemos que tener un nivel de ozono dentro de cada país. Bueno, pues México tenía 80% arriba del parámetro normal. Y por eso, pues muchas personas tenían enfermedades o se provocaron hasta muertes precisamente por toda esa parte de contaminación. Y si a eso le agregamos, una mala calidad del aire, si a eso le aunamos la mala gestión de residuos, que también ya lo vimos,
cuando comenzaba toda esta situación, vertían todos estos materiales, no solamente cubrebocas, jeringas, y mucho otro tipo de residuos peligrosos, los vertían en cualquier lugar, o sea, como si fuera basura cualquiera. Hay un manejo especial para ese tipo de residuos. Una farmacia, no crean que, por poner el ejemplo, ¿no? Una farmacia no es que ponga su basura en una bolsa negra y la ponga fuera de la farmacia y el camión de la basura se la lleve como nuestra basura. Claro que no, ellos tienen una gestión diferente de residuos. Ah, bueno, pues eso también viene implícito en la ley. ¿Y quién lo sabe o quién lo debe de conocer? Pues obviamente los abogados, sobre todo cuando llevan materias como estas, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Sí, hablándoles del panorama general. La movilidad, todo lo que tiene con que ver con la movilidad, con la organización del transporte, con la distribución de casas, edificios y demás, todo eso también forma parte de la cuestión ambiental. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lugares donde ya no cabe ni un alfiler más, otra vez el Estado de México. ¿Por qué? Porque entre más edificios y casas, ¿qué es lo que pasa? Va a haber más coches y los coches van a contaminar, los camiones, los autobuses, etcétera. Aparte de eso, pues se tienen que quitar áreas verdes para poner esas casas para esa gente, esos edificios, etcétera. No nos vamos tan lejos. Ahorita por eso, si nos damos cuenta, es más, ya no vayamos al Estado de México. Aquí mismo en Puebla, zonas que anteriormente eran completamente deshabitadas, ahorita se están poblando como no tienen una idea. Y toda esa gente va a necesitar transporte y toda esa gente va a necesitar casa. Y eso va a ser un problema. Por ello ahorita es bien difícil tener una casa tal cual. O sea, ahorita la mayoría de construcciones le van a apostar otra vez al crecimiento lineal, ¿no? Como los chinos, o sea, los edificios, ¿no? De muchos pisos. ¿Por qué? Porque digamos que a lo ancho ya no cabemos. Ahora vamos para lo alto, porque pues, si no, ya no hay manera que quepamos más y más gente que somos cada día, ¿no? Y si a eso le agregamos que todas esas personas con esos problemas de movilidad van a necesitar alimentos, ¿no? Van a necesitar trasladarse a diferentes lugares, pues eso también nos va a generar, van a utilizar recursos naturales. Bueno, pues todo eso va a generar o genera, o está generando, no va a generar, ya es presente, una crisis ambiental, ¿no? De hecho, tristemente hay estadísticas que dicen que México como país es uno de los lugares más contaminados a nivel, por lo menos, Latinoamérica. Entonces, imaginemos un país como el nuestro, que se supone que tiene tanta biodiversidad, de la cual también vamos a hablar más adelante, y ya está con esos problemas, pues imagínense otro tipo de países. Por ello, pues para revertir todo este tipo de cosas, pues se necesita precisamente personas cada vez más capacitadas en saber la manera de qué es lo que se debe de hacer como herramienta para precisamente proteger y pues ver que nuestro futuro en cuestión ambiental en el país pues sea mejor o por lo menos pues que no se agote porque si no, entonces quién sabe qué va a ser de nosotros. Y como desgraciadamente, pues nunca lo queremos hacer a las buenas, recoge tu basura, ¿no? ¿Y por qué? Ah, pero forzosamente nos tienen que poner una penalidad o nos tienen que poner una sanción o una multa, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues es ahí donde entra el derecho ambiental. Como no quieres cuidar tus recursos por la buena, pues te voy a tener que poner lineamientos que si los transgredes te voy a sancionar porque lo tienes que hacer como sea para que el medio ambiente no se siga deteriorando. Y de ahí, bueno, pues surgen todas estas partes, ¿no? Las partes de la cuestión del desarrollo sustentable que es tan mencionado en la actualidad y que está muy de vogue para toda la situación del país y la cuestión de no tirar basura y otras muchísimas cosas que técnicamente pues están basadas en buscar que tengamos no solamente un desarrollo, sino que tengamos una economía sostenible o sustentable. O sea, que no nos acabemos todo y que para las siguientes generaciones pues pueda haber todavía algo, por lo menos para su subsistencia, ¿sí? Bueno, esta es una parte, digo, una parte básica, una parte introductoria para que sepan más o menos de qué se trata la parte ambiental, la parte ecológica y el porqué de la importancia en este caso de los abogados.
van a ir viendo más adelante. Hay muchas personas que luego tienen hasta la duda y ahorita se los comento de manera personal. Dime, Claudia. Ah, sí, con lo que está diciendo Miss, yo creo que lo del derecho ecológico se trata de que nosotros como individuos tenemos que concientizar y pues más que nada proteger a la naturaleza, porque o sea, si nosotros mismos la dañamos, nosotros mismos nos estamos perjudicando, porque igual de ella recibimos. Eso es a lo que va más allá el derecho ecológico, yo creo, ¿no? Claro, y acabas de mencionar algo bien importante y eso es general, la parte de la conciencia, por supuesto, eso es algo, por eso hablamos de la parte preventiva, porque yo de manera personal pienso que mientras no exista la conciencia, o sea, mientras no concienticemos la problemática real, por supuesto que no nos va a importar, pero pues, de absolutamente nada. O sea, creo que para que este tipo de problemas, híjole, yo creo que ya no se revierten, ¿eh? Yo creo que a estas alturas dicen, es que nunca es demasiado tarde, ¿no? Yo creo que sí. Yo pienso muy sinceramente que sí es ya muy tarde y que más allá de revertir todo, lo que sí se puede hacer por lo menos es mitigar. Y esto solamente lo vamos a hacer a partir de una cuestión de conciencia. Y otra cosa bien importante que comenta su compañera, como sociedad, porque a veces le aventamos la bolita a todos los demás, ¿no? A veces tenemos la parte del el gobierno, ¿no? Los políticos, vaya, levantamos la bolita a todos. Las ONGs, porque para eso están, pero la realidad es que no, creo que el problema es genérico, ¿no? A veces digo, afortunado o desgraciadamente, sí es parte de nosotros, o sea, todos tenemos un poquito de cosas que podemos ir haciendo. Y cuando hablamos de sociedad, no solamente hablamos de ustedes, de Minams, de nosotros, no, hablamos también hasta la cuestión de las empresas, la cuestión de las industrias, de las fábricas. Ellos pueden hacer muchísimo también, que son los que desgraciadamente sus abusos son increíbles. Y tan clara es la parte de cómo afectamos y cómo podemos beneficiar, que también lo vivimos hace, ¿qué será? Como un año cuando empezó lo de la pandemia, que presentaban las playas, ¿no? Presentaban un Acapulco en vacaciones de verano. O sea, era una porquería, discúlpeme, pero era una porquería, ¿no? Presentaban varias playas, varios lugares, no solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional. Y era una porquería de basura, de contaminación, de plásticos, de colillas, de envolturas, de toda una porquería. Cuando pasó lo del coronavirus, que desgraciadamente nos tuvimos que aislar, mucha gente es muy dada a que en las vacaciones viaja, ¿no? Ahorita que pasó esto, pues desgraciadamente mucha gente no, bueno, no desgraciadamente, afortunadamente para ciertas cosas, no se pudo viajar. Y si ustedes veían unas playas como Acapulco, playas como Veracruz, las playas se veían a todas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que verdaderamente nosotros somos los que de manera directa estamos perjudicando, ¿no? O sea, vi también que fue el canal de Venecia, lo mismo. También era una porquería el canal de Venecia. Y cuando fue toda esta situación pasó exactamente lo mismo. Sabemos que ese lugar es un referente internacional de turismo, pero pues un turismo sucio. El problema no es viajar, el problema es que no cuidamos y no protegemos. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, tenía muchísimo tiempo que especies no se veían ahí. Y cuando fue esta problemática, cuando fue porque llevamos como meses que no había obviamente personas ahí, ¿qué fue lo que pasó? Pues obviamente el agua se limpió, las especies salieron y vaya, todo el medio ambiente andaba muy feliz porque todos, bueno, no todos, pero la mayoría de nosotros estábamos pues en nuestras casas. Y qué triste, pero bueno, pues eso habla mucho de la problemática en la cual nosotros contribuimos, ¿sale? Ahora, les decía hace un momento, decimos, bueno, no, sí, la conciencia, las leyes y lo demás, pero ¿qué tiene que ver con la parte de la abogacía? Ahí les va. Muchas de las veces, las personas que cuando tienen problemas o cuando tienen dudas, pues a ellos no les importa si ustedes son penalistas o civilistas o demás, pues ellos llegan y consultan, ¿no? Entonces hay veces que los empresarios, y eso a mí me pasó, los empresarios no saben, ¿no? O sea, así como de quiero poner una empresa de esto, pero ya tengo yo mi inversión, mi local, es más, ya contraté a mi fiscalista porque a mi contador y demás, bueno, pero resulta que yo voy a trabajar con residuos, con pilas, ¿no? Con baterías.
Y resulta que hay algún problema, o sea, porque alguien me dijo, porque luego son bien listos, alguien me dijo que tenía que seguir ciertas reglas como que por problemas con el ambiente, pero no sé cómo se hace o no sé qué se hace, qué es lo que tengo que hacer. Obviamente en ese estatuto, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Pues para empezar tenemos que ir a la Ley General de Prevención de Residuos Peligrosos, de cómo se manejan. Ahí yo tengo que ver, tengo un listado, de hecho, a ver si, yo creo que sí nos va a dar tiempo, voy a tratar de estructurar su temario para que lo podamos ver. ¿Cuáles son residuos peligrosos? ¿No? Porque tenemos explosivos, radioactivos, químicos, físicos y tenemos muchas cosas. Dentro de esos, ¿dónde entra este producto que va a manejar el empresario? Ah, pues entra acá. Entonces, ¿es peligroso o no es peligroso? Que sí es peligroso. Ahora tiene que sacar una evaluación de riesgo. ¿Cómo se saca la evaluación de riesgo? ¿Cómo se saca el dictamen técnico? Ah, pues tiene que hacer esto y llevar esto. O sea, todos esos trámites, pues obviamente no los vas a, o los vas a ver quién, el empresario, el contador, pues muy difícil, no creo, ¿no? El abogado fiscalista, pues no, porque él se va a encargar de los impuestos. El mercantilista no, porque él ya le ayudó a crear probablemente la sociedad o la asociación o lo que tenga que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él tiene que asumir todo este tipo de cosas, pues, ¿qué es lo que necesita? Pues obviamente un abogado en derecho ecológico. Y la verdad es que en México hay pocos y en Puebla hay casi nadie que se meta a toda esta parte. Tampoco lo sabía, y hace poco me enteré, los de organismos, por ejemplo, esos organismos que son mutados, también tienen una reglamentación muy especial. Pues eso también lo saben este tipo de abogados. Entonces, digo, conforme vamos avanzando en la carrera, vamos dándonos cuenta que el campo de apertura va más allá y que si en algún momento a alguien le llega a gustar una materia como esta, hay mucho campo y sobre todo hay mucha cuestión económica. ¿Por qué? Pues porque hablamos de cosas muy peculiares y cosas bien específicas que no todos manejan. Y les puedo decir que es muy buena rama para cuestión de dedicación, sobre todo porque no está tan explotada como otras ramas, ¿no? Entonces, ahí se los dejo al costo para que vean que sí se utiliza. Yo la primera vez que di esta materia hace, ¿qué les digo? Porque ya esta es como la cuarta vez que la doy. Bueno, había dado ambiental, bueno, di ambiental, ecológico. Hace como 2 años y tantos llevo más o menos dándolas. Y al principio, o sea, yo como abogada le tenía como desconfianza. O sea, como que decía, ay, como para qué lo vemos, ¿no? O sea, como... Pero ya con el paso del tiempo me di cuenta que no, que es un área muy interesante y bueno, pues ya eso es lo verán ustedes y ya quedará a su criterio. Bueno, ahora vamos con la parte, les voy a proyectar. Espérenme, déjenme un segundito. Ustedes me avisan si ya se ve. Creo que ya lo tengo. Ahí está, creo que ya. Sí, ¿verdad? Creo que ya les aparece. Sí. Bueno, ahora vamos a ver la parte de derecho ecológico. Ustedes van a investigar la diferencia entre derecho ambiental y entre derecho ecológico y lo debatimos un poquito y llegamos a nuestras conclusiones el día jueves. Para nosotros hablar de derecho ecológico, claramente tendríamos que hablar o tenemos que hablar de la parte de ecología. ¿Qué es la ecología? Bueno, en el caso de la ecología tenemos autores, tenemos muchos autores que nos pueden dar diferentes definiciones y a través de los cuales nosotros podemos sacar nuestros propios conceptos. Uno de ellos es Haeckel. Él ya tiene bastante tiempo, su definición la planteó desde 1869. El hecho de que el derecho ecológico sea relativamente nuevo, porque muchos hablan de que fue propiamente en el siglo XX, hablamos de que la ecología ya existía muchísimo antes junto con otras muchas ciencias. Bueno, específicamente la ecología se dice que es, o este autor dice, que es una rama de la biología. Para empezar, bueno, ya desde ahí vamos, que tiene que ver con el estudio de la vida, ¿sí? Porque eso estudia la biología. Y obviamente la ecología estudia las interacciones, o sea, las relaciones que se dan y que van a determinar la distribución, la abundancia, el número y la organización de los organismos en los ecosistemas. Dicho en otras palabras,
¿no? Es la relación que hay entre las plantas, entre los animales, con su cuestión o su ambiente físico y biológico. Eso es la ecología. Si nos damos cuenta, pues la ecología entonces nos va a estudiar un sinfín de interacciones, porque la realidad es que no solamente es una relación la que va a existir, van a existir muchas relaciones. Imagínense el número o imagínense la cantidad que puede existir de organismos en el mundo. Pues obviamente existen muchísimas. Y bueno, pues ya básicamente nos va diciendo cuántas hay. Hay pocas, hay muchas, dónde se encuentran, están bien. Y diríamos nosotros, bueno, ¿y eso como para qué sirve o para qué nos serviría? Pues nos sirve de mucho porque precisamente recordemos, todas las especies tienen una función importante en el medio ambiente. Y si una, ¿no? Deja de estar, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué pasaría si no hubiera una especie en específico? La que ustedes quieran, imagínense la que ustedes quieran. ¿Qué es lo que pasaría? Y ahorita que tenemos mucho lo de la situación del peligro de extinción y todo ese tipo de cosas. Se supone que cambia el orden de la cadena alimenticia y afecta al medio ambiente, ¿no? Exactamente. Ahí hay otra parte bien importante, la cuestión de la cadena alimenticia. Obviamente, por supuesto que todos tienen una funcionalidad, por algo están. Y si alguno de ellos no cumple esa funcionalidad, alteraría toda la cadena, alteraría todo el ciclo y eso generaría problemas ambientales al 100%. No solamente porque no hubiera alimento para ciertas especies o que esas ciertas especies tuvieran que ir a buscar a otro lado, emigrar, hacer y demás, sino que eso provocaría, de hecho, hace algún tiempo veía una película muy curiosa, por cierto, y que habla precisamente a manera infantil, pero habla precisamente de ese problema. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver esta película de unas abejitas. Ay, ¿cómo se llama? Espérenme tantito, ya les digo. Se llama B-Movie, la película. Y es una película de unas abejitas en donde precisamente a las abejitas las quieren descartar. Y esas abejitas empiezan a plantear la parte de qué pasaría si no hubiera abejas, por ejemplo, ¿no? Obviamente ahí, digo, a nadie le gusta. A mí no me ha pasado, dicen que una picadura de abeja es horrible, no lo sé. Pero decían, ay, pues ¿para qué las queremos? No sirven de nada y etcétera. Bueno, pues precisamente ahí pone la parte de la cuestión de la polinización. ¿Qué pasaría si las abejas no hicieran todo ese proceso? ¿Cómo afectaría no solamente a la cuestión alimenticia, ¿no? Sino cómo afectaría la cuestión del suelo o la cuestión del aire. Todos tienen un mecanismo del por qué estar. Pues obviamente todas estas interacciones es bien importante que precisamente se mantengan en un equilibrio, ¿sí? Y bueno, por eso es importante saber qué tan abundantes son, qué número hay, dónde se distribuyen, por qué no llegan. Hace un tiempo lo vivimos, una situación de cuestión de carestía con la parte de cierta, no me pregunten la especie, pero fue de una especie de peces. De hecho, fue por allá, por Oaxaca, precisamente, en un puerto de por allá, en donde precisamente muchas personas se dedican a la pesca y no necesariamente una pesca comercial, sino una pesca para la cuestión de pues, los pobladores de ese mismo lugar. ¿Y qué es lo que pasaba? Que todos esos peces llegaban y las personas pues, los pescaban y se los llevaban, comían, algunos sí los utilizaban como parte de producto de economía local, pero pues muy poquito. ¿Qué fue lo que pasó? Que de momento no había peces. Esa especie en especial no estaba. Y no estaba, 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 y formaba parte de la cuestión alimenticia de ese lugar, de ese puerto, y hasta de la cuestión económica de ese puerto. ¿Y qué es lo que pasa? A ver, entonces, ¿por qué ellos de llegar siempre ahí, de haber una cantidad muy vasta, resulta que ahorita no están? Obviamente hay un déficit, no se están distribuyendo, ¿qué está pasando con ellos? Pues obviamente pasó con la tortuga también, ¿no? Esta parte de los huevos de tortuga, de hecho ya es un transporte ilegal, por cierto.
Entonces, todo eso pues es claramente lo que va a investigar o de lo que precisamente se va a llegar la ecología. La ecología va a ver toda esta relación que precisamente debe de existir entre los animales, entre las plantas y el ambiente en el cual se encuentran. Ahora, ya con esa parte de la cuestión de la ecología, bueno, de la ecología podemos hablar mucho, digo, podemos hablar de, pues, de la historia, podemos hablar de sus antecedentes, etcétera. Hay algunos que dicen que es muy viejo, ¿sí? Que es de hecho una de las ramas que se practicaba desde la antigüedad, porque recordemos que cuando tuvimos toda esta parte de civilización posteriormente al salvajismo, pues las tribus y ciertas civilizaciones se dedicaban al cuidado de los animales, ¿no? Al cuidado de las tierras, a la siembra, etcétera. Ya con el paso del tiempo, pues se fue profesionalizando, ya se fue estudiando como ciencia y fue obteniendo, pues obviamente, una relevancia o una relación, pues más amplia. De hecho, hay hay autores en el primer libro que les comenté, ese autor dice que precisamente la ecología provino de autores griegos, entre ellos Aristóteles, que es muy conocido para todos nosotros, Hipócrates, y decía que precisamente ellos son los que se encargan de sentar las bases de lo que conocemos como ecología. ¿Por qué? Pues sí, ¿qué tiene que ver Aristóteles? Bueno, para empezar, sabemos que anteriormente, cuando estaba todo este periodo brillante griego, pues muchos de ellos eran todólogos, ¿no? O sea, eran abogados, juristas, filósofos, escritores, políticos, etcétera, ¿no? Y precisamente ellos, recordemos un poquito, ellos hablaban de la genética y hablaban de la evolución. Pues precisamente por eso ellos a través de esto empiezan a sentar por lo menos lo indispensable o las bases de lo que era la ecología. Pero bueno, si nosotros lo pudiéramos acuñar el término a alguien, sería el autor que yo les comenté hace un momento, que es precisamente Ernst Haeckel, y en ese año es el que le da el nombre a la ecología. El nombre, pues es un nombre alemán, por eso tan extraño. Y bueno, pues él es el que precisamente nos habla de qué es, y de hecho tiene una etimología como todas las palabras que provienen de esos mismos vocablos. Solamente que acá se dice que ecología proviene de los vocablos, si mal no recuerdo, oikos y logos. Oikos significa hogar y logos significa estudio, o sea, el estudio del hogar. Imaginemos, digo, qué tan importante era la situación que ya desde ese momento el mismo autor que le dio el nombre a la ecología ya lo veía como una parte del hogar. O sea, todo lo que nos rodea, o sea, no es el medio ambiente, o sea, como que el medio ambiente ajeno a nosotros, o la ecología que ni nos importa, ¿verdad? Que le importe a Greenpeace. No, o sea, realmente la ecología es parte del hogar de todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos nos allegamos del agua de allá afuera, ¿no? De la parte ecológica, nos allegamos de la luz del sol, nos allegamos de la flora, de la fauna y de todo este tipo de cosas. Entonces, si lo vemos, era una definición muy consciente, ¿no? Una nomenclatura muy consciente, porque verdaderamente se refería a la parte de hogar. Y con esto, pues obviamente estudiar el comportamiento, completamente el comportamiento de los seres vivos y cómo interactuamos como seres vivos en cuanto a nuestros hábitats, ¿no? Sabemos y hemos visto, pues, híjole, yo me atrevo a decir que desde pequeños, que nos enseñaban los ecosistemas, que nos hablaban de los tipos de plantas, de animales, etcétera, sus características, bueno, pues ahí podemos ver un poquito de eso. Y como estos hay muchos otros autores que nos hablan precisamente de la ecología. Digo, no trato de no ingresar tanto a la historia, pero bueno, por lo menos de las cuestiones más importantes. De hecho, se habla hasta de la participación de, ¿cómo se llama este científico? Creo que es Humboldt. Sí, creo que es Humboldt,
Alexander Humboldt. Él precisamente, bueno, era un europeo, no sé si llegaron a escuchar un poquito de su historia cuando eran más jóvenes, y este señor, pues obviamente era una persona pues acomodada, vamos a decirlo así, o sea, tenía una cuestión económica buena y lo que hacía era viajar por diferentes lugares, sobre todo lugares recónditos que muy pocas personas conocían. Y ahí lo que hacía este señor es que hacía observación de campo. Él, pues obviamente se le cataloga como un geógrafo, sí es geógrafo, y obviamente él empieza a viajar desde su continente natal, o sea, desde Europa, pero va viajando, viajando, viajando hasta llegar a América. Y así va haciendo todas sus exploraciones. Y lo que fue haciendo es que especie que denotaba diferente, dígase flora, dígase fauna, etcétera, la iba analizando, analizando, analizando. Y ya con eso, pues obviamente que empieza a ver, pues no era lo mismo una fauna, no sé, europea a cuando llegó en este caso a Latinoamérica. De hecho, se dice que pasó por México, por Colombia, por Cuba, o sea, viajó muchísimo. Y con eso, ¿qué fue lo que sacó? Pues hizo muchos volúmenes de todas las expediciones que realizó. Y de hecho se dice que esos volúmenes tardaron como 20 años en salir. O sea, imagínense la investigación tan grande de 20 años. O sea, con eso nos damos una idea de lo importante que fue esta persona, también como un precursor, pues en este caso de la ecología. Bueno. Ya con esto pues llegamos a la parte de lo que es el derecho ecológico. El derecho ecológico en palabras sencillas, sin ser tan redundantes y hacernos tantas conjeturas, el derecho ecológico como tal pues es un conjunto, es un grupo de normas que ya sabemos, también principios jurídicos que ya se encuentran establecidos, no importa, tanto locales como internacionales, que se encargan de reglamentar la actividad de las personas en su interacción con el medio ambiente y los ecosistemas. Vamos a separar la definición. ¿Qué es el medio ambiente? Porque digo, a veces hay palabras que nos suenan de, ay, pues todos sabemos, pero a veces no es así. ¿Cómo podríamos definir el medio ambiente, muchachos? Ya habló Claudia, ya habló Reina, a ver los demás. ¿Qué podemos entender por medio ambiente? ¿O qué es? Pues, mm, pues bueno, tal como el medio ambiente, pues es justamente todo el medio en el que se concentra todo lo natural. Todo lo Todo lo- natural. Así no encuentro las palabras correctas. La tenía, pero como que se me fue. No te preocupes. Hay cosas, bueno, más bien hay conceptos que a veces los sobreentendemos porque así nos lo enseñaron, ¿no? O sea, hasta ahorita nos sentiríamos mal si alguien me dice, ay, es que no sé qué es el medio ambiente. ¿Cómo no vas a saber qué es el medio ambiente, no? Pues es como, ay, pues es lógico. Sí, pero desafortunadamente no lo tenemos tan claro, porque hay muchas cosas que rodean precisamente la cuestión del medio ambiente. El medio ambiente sí tiene que ver con eso que comentaba su compañero, ¿no? Es todo el conjunto, ¿no? Todo lo que integra, pero no solamente los seres vivos, ¿no? No solamente estas relaciones, porque si no nos iríamos a ecología, sino tiene que ver con con estos seres vivos, pero también aquellos no vivos, que de alguna manera tienen que interactuar entre ellos, pues para poder llevar a cabo sus relaciones. Em, Cuando hablamos del medio ambiente, no solamente hablamos de, vamos a mencionarlo de alguna manera, no solamente elementos físicos, sino también tiene que ver hasta con elementos químicos, que obviamente se relacionan, que nos rodean a todos nosotros. Eso es la parte del medio ambiente. Claramente el medio ambiente tiene que ver con esto que acaban de mencionar, con la parte de naturaleza, ¿no? El conjunto de todos estos componentes naturales que son externos a nosotros. Y les decía, pueden ser físicos, pueden ser químicos, es más, hasta pueden ser biológicos.
y no hay absolutamente ningún problema. Esto es el medio ambiente, ¿no? Hay mucho problema todavía, de hecho, no, por eso les digo que hay un poquito de problema entre la cuestión ambiental y la cuestión ecológica. Algunos tratan de especificarlo y definirlo de una manera en especial, pero la realidad es que los conceptos son completamente grandes. Yo les preguntaba hace un momento y ahorita que investiguen ustedes qué es uno y qué es otro, se van a dar cuenta de lo que hablamos. Decíamos, es que se pueden ocupar como sinónimos, pero realmente es lo mismo el ambiente o ambiental a ecología. Pues claro que no, o sea, vamos a ir, digo, viendo las situaciones del por qué es así, pero el medio ambiente como tal tiene que ver con eso, ¿no? El conjunto de todo lo que nos rodea, pueden ser seres vivos, seres no vivos, componentes químicos, biológicos, físicos, etcétera, ¿sí? Bueno. Ahora, por otro lado, nos dice que el derecho ecológico ayuda, ¿no? Es este conjunto de normas que reglamentan la actividad de nosotros como personas, cómo nos relacionamos con el medio ambiente y con los ecosistemas. Ya vimos qué es medio ambiente. Ahora, ¿qué es un ecosistema? De hecho, creo que en primaria, bueno, yo soy muchos años más grande que ustedes, creo. Bueno, no tantos, pero algo. Pero nos ponían mucho en qué les estoy hablando, no sé si primaria o sí, primaria. Y nos ponían a investigar los ecosistemas en México, cuáles tenemos y demás. ¿Qué es un ecosistema? Pues, Pues pues como tal, pues el ecosistema es la comunidad del conjunto y el medio natural de los seres vivos en el que se habitan. Ok, bien. Adelante, Claudia. sí es la que iba a decir que es el conjunto de cada ser vivo, el cual se establece en un hábitat, tiene su propio hábitat. Perfecto, ok. Sí, pues el ecosistema al final de cuentas es este grupo, ¿no? Este conjunto de ciertas especies que se establecen en un área determinada y que claramente pues van a tener que interactuar en ellos y pueden pasar millones de cosas durante ese periodo. Hace rato lo comentaba su compañera Reina, ¿no? La cuestión de la cadena alimenticia. Pues claro, porque vamos a ver cómo se da el ciclo de la depredación. Sabemos que hay cazadores, sabemos que hay presas, cómo se da, ¿no? Cómo se da hasta la parte de la competencia como forma de interacción de las especies, ¿no? Es más, cómo nos podemos desintegrar y volvemos a pertenecer, por lo menos como una parte del ciclo de nutrientes que se van hasta para la propia tierra, ¿no? Por mencionar de alguna manera. En este caso, cuando hablamos de especies, podemos hablar de especies de cualquier tipo. Vaya, no solamente hablamos porque hablamos de especies y lo primero que se nos viene a la cabeza son animales, pero no solamente hay especies animales, hay especies de flora, hay especies bacterianas, hay hongos, ¿no? Hay muchísimas cosas que pueden darse durante esa parte. De hecho, en el caso de la parte del ecosistema ya tiene muchos años que se aplicó, que se dejó la nomenclatura como tal y que obviamente se mandó a denominar así porque al final de cuentas era un espacio, ¿no? Es como un pedazo de algo en específico, por decirlo de alguna manera. Si lo vemos, pues tiene un carácter completamente geográfico, ¿no? O sea, se va mucho con la parte de cómo está la geografía para poder denotar cuáles son digamos que los tipos de ecosistemas. Pregunto, ¿qué ecosistemas conocen? Así rápido. La selva, la selva, el bosque, el desierto, el, ¿Qué? el polo norte. ¿Qué es el Es Polo Norte? O sea, un, sí, pero ¿qué ecos- es el Polo Norte? es un ecosistema frío donde habitan, pues, ¿cómo se podría explicar? Pues donde habitan animales de bajas temperaturas. Mm, sí, tiene un nombre. Digo, yo también me quedé pensando porque también estoy recordándolo. No recuerdo si se llama, el Polo Norte en especial pertenece a un ecosistema llamado tundra o a uno que se denomina taiga. A cualquiera de los dos. Hay diferencias. Obviamente tienen que ver con la parte de que son climas forzosamente fríos.
Tanto la tundra como la taiga salió precisamente en nombre de ecosistema ruso, porque obviamente son de los lugares pues, más fríos que hay y son paisajes ligados obviamente forzosamente a climas fríos, ¿sí? Entonces ahí tenemos. Digo, esto depende de los animalitos, depende del tipo de árboles y depende de muchísimas cosas del cómo podemos diferenciar una tundra y una taiga, pero el Polo Norte pertenece a una de esas dos, muy bien. La selva, el bosque, el desierto y así podemos seguir diferenciando a muchos de ellos. Algo importante, México es uno de los países que cuenta con la mayor cantidad de ecosistemas en el mundo. Imaginemos, porque aquí encontramos de todo, ¿no? A veces pensamos en un país y decimos, es un país prácticamente frío, ¿no? O sea, y es frío, pues nada más va a haber hielo en el país y paremos de contar. En el caso en México, no, en México tenemos selva, ¿no? En el caso de Chiapas, en México tenemos frío, en México tenemos calor, como es el caso de las costas, tenemos bosques, tenemos muchísimo ecosistema, ¿no? Tenemos muchísimos lugares y tenemos una gran variedad no solamente de flora, sino también de fauna. Entonces, ahí imaginemos, es un medio muy importante de explotación también y eso, bueno, pues ya lo platicaríamos con calma. Bueno, pues esto se encarga precisamente la parte del derecho ecológico, de estudiar, de ser este conjunto de normas que nos van a decir cómo debe de ser esta actividad de nosotros como individuos con el medio ambiente y con los ecosistemas. Eso es lo que nos va a hacer o lo que nos va a decir propiamente el derecho ecológico. Bueno, en el caso del derecho ecológico, el derecho ecológico ya lo platicamos, va a regular todo lo que tiene que ver con la conducta humana y la manera de relacionarnos con los ecosistemas, con el medio ambiente. Y decimos, ¿y cómo lo va a hacer? O sea, ¿cómo va a ser, cómo va a lograr este propósito el derecho ecológico? Pues no hay de otra, pues va a tener que establecer diferentes reglas, diferentes normas, no solamente de protección, sino también de conservación del medio ambiente. ¿Para qué? Pues obviamente para que no se comprometan los intereses de las futuras generaciones. De hecho, esto tiene que ver con la parte del desarrollo sustentable. Les pregunto, a ver, ¿qué es el desarrollo sustentable? ¿O qué entienden ustedes? Porque es una palabra bien común y todos están con desarrollo sustentable, es más, las empresas ya están comprometidas por un desarrollo sustentable. Los productos que diariamente tomamos y comemos y demás también están con mucho con esta leyenda, pero ¿qué es el desarrollo sustentable? Bueno, por lo que recuerdo, como tuvimos una clase de desarrollo sustentable, es cuando se va a emplear la economía, el ambiente y la sociedad, el cual pues ellos van a ser los tres factores que van a hacer que el presente sea mejor, a no basarse al futuro, sino que todo se debe de hacer en el presente. Bueno, es lo que me acuerdo. Muy bien, Claudia. Efectivamente, el desarrollo sustentable tiene que ver con la parte del presente, de poder satisfacer nuestras necesidades, pero aguas, sin comprometer precisamente lo que va a pasar con las generaciones futuras para que ellos puedan satisfacer sus necesidades. No es que ahorita yo necesito agua y me voy a acabar todo el agua y al rato que vengan mis hijos, mis nietos, sus hijos y sus nietos y sus bisnietos no tengan ya absolutamente agua potable, ¿no? O agua de manera general. Pues no, la realidad es que eso tiene que ver con el desarrollo sustentable. El poder claramente, o sea, un desarrollo que sí podamos satisfacer nuestras necesidades, pero sin acabar con todo, asegurando que las demás generaciones van a poder disfrutar también de ello. Entonces, a esto se refiere la parte que busca también el derecho ecológico, ¿no? Buscar que obviamente se logre un desarrollo sustentable para satisfacer nuestras necesidades, porque lo mencionaba precisamente con mi grupo que terminé apenas de otra institución de ambiental y lo platicábamos, ¿no? Claro, o sea, los recursos están ahí, están en la naturaleza, ¿para qué? Claramente para que los aprovechemos, es más, hasta que para que los explotemos, pero no de manera desmedida, no solamente porque sí, no solamente a lo tonto, no solamente sin consecuencias, no, sí lo podemos aprovechar, sí lo podemos disfrutar, pero obviamente con la medida necesaria. Más adelante vamos a hablar un poquito del principio de quien contamina paga, que tiene mucho que ver con esta parte. Bueno,
En otro orden de ideas, entonces diríamos que como tal nuestro derecho ecológico es un conjunto de pautas, claramente pautas jurídicas que el mismo hombre se ha encargado de realizar con el objeto de reglamentar sus conductas, ¿sí? O sea, obviamente el hombre genera conductas, el hombre genera las normas para controlar sus conductas. Al final de cuentas, ¿para qué? Pues obviamente para poder proteger a la naturaleza. Obviamente, pues en este caso no lo puede hacer el derecho solito, sino que necesita, pues obviamente alguien que lo ayude en este tipo de ideas y conceptos. ¿Y de quién se apoya? Pues obviamente se va a apoyar de la ecología. Obviamente siendo una ciencia multidisciplinaria, pues lo puede apoyar a cumplir con su objetivo. La ecología no lo podría hacer solo porque no conoce de derecho, no conoce de normas. Y el derecho tampoco lo podría hacer solo si no conoce de todos esos conceptos que le ofrece la ecología, si no conoce de medio ambiente, si no conoce de recursos naturales, si no conoce de flora y fauna, si no conoce de otros muchos conceptos que son abordados solamente en su área de conocimiento. Igualmente, actualmente sabemos, y yo creo que ustedes ya se dieron cuenta ahorita que trabajaron con otras licenciaturas, en que sería muy egoísta decir que solamente una disciplina lo puede todo, ¿no? O que es la mejor y que no necesita de nadie. Todas las áreas de conocimiento para hacerse más fuertes necesitan forzosamente de áreas que los ayuden a comprender las problemáticas. Y lo van a ver tal vez más adelante si seguimos con esta parte de ir combinando materias, cuando lleguen a su proyecto final de carrera, también lo pueden ver. Como hay problemáticas que yo puedo abordar de derecho, pero que me serviría muy bien un contador, o me serviría muy bien, dependiendo la materia, pues un ecólogo. O es más, si voy por la parte penal, yo lo viví, lo he visto hasta la fecha, pues me saldría o me serviría muy bien tener un apoyo de un psicólogo, no sé, de un sociólogo, de un médico forense, de un criminalista, de un criminólogo, etcétera. Bueno, pues lo mismo pasa con el derecho ecológico. No solamente puede hacerlo el trabajo y lograr el propósito uno solo, sino que necesita forzosamente a ellos dos. Bueno, hasta acá, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna contribución, algo que quieran comentar? No, todo bien. Todo bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pasar lista, son las 3:41, son las 3:41 y bueno, yo los tengo que dejar salir 3:45 para que obviamente no les quite tiempo y puedan acceder a su siguiente clase. Entonces les tomo rápido lista y les voy a ver, a tomar su evidencia y ya con eso pueden salir. A ver, me aparece Flores Quirós Jesús Alfonso. No está Alfonso, ¿verdad? Siguiente, Hernández Tejeda, Yerini Maybrit. López Graciano, Reina Fernanda. Macbeth Sánchez, William Eduardo. Presente. Sí, Presente. perfecto. Martínez Flores, José Axel. Mendieta Hernández, Gabriela. Y Patiño Anotzin, Juan Carlos. Presente, Miss. Perfecto. No tengo el problema de lista, pero ya lo estoy hablando con la Cordi para que me puedan integrar. Ay, cierto, sí es cierto. A ver, es papá aquí, Claudia, ¿verdad? Sí, Miss. Perfecto. Profa, yo igual, profa. ¿Quién? Yo, Luis, ¿verdad? Luis Can. Ajá. Sí, Luis, sí, tú sí. Bueno, de que tienes el problema de ser Perfecto. Bueno, pues de todos modos ya los anoté, en tu caso, Claudia, y en tu caso, Luis. Ya Sí, digo, cuando me avisen, de todos modos yo los incremento a la lista, aunque sea a mano, porque luego también los cambios ven que tardan bastante y para que nos aparezca el siguiente mes va a ser un problema. Entonces, de todos modos yo les tengo el control. En el caso de faltas, bueno, ya nada más le avisan, por favor, tareas y forma de evaluación y demás, si pueden, a Alfonso, a Yerini, a Axel y a Gabriela,
¿Sale? Maestra, también Jimena creo que tenía el mismo problema. De que no aparece en lista. De lista, ok. Bueno, de todos modos, pues ya el jueves platicamos a ver quién falta y bueno, de los que faltan a ver si se incorporan, ¿sale? Bueno, no sean malitos, ahora sí. Ay, ya la aperturaron, esperen, ahora déjenme. Yo localizo mi teléfono. Cano, ¿qué estás haciendo? Ay, jugando toda la clase, caramba. No les digo, de ahí la importancia de las cámaras encendidas. Sabemos que eres un caso especial, pero pues, pon tu parte, ¿no? Lo bueno que ya lo advirtió su compañero. ¿De Perfecto, quién? muchachos. Bueno, ya les tomé su evidencia fotográfica, entonces si no tenemos dudas o preguntas, pues ahora sí que sigan a su siguiente clase y que tengan excelente martes. Nos estamos viendo el día jueves. Gracias. Miss. Perfecto, Cuídense, maestra, adiós. gracias. Hasta luego. Sale, Adiós, mongolito. cuídense mucho. Aquí les el mongol al Cano. Ay, Cano. Sale, bye.